Bueno, muy bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver hoy irrigación y drenaje venoso del sistema nervioso. Y miren, 16 de 16. ¿Qué tal, Pascual? Antes de empezar, por supuesto, no quiero dejar de pasar la oportunidad de primero agradecerles a ustedes que han estado presencialmente en vivo y siguiendo estas actividades y siguiendo con la resolución de todas las preguntas y las actividades que hemos planteado con Pedro y tratar de desandar este camino de lo que es la neuroanatomía, que a priori parece muy complejo, es bastante complejo porque no tiene la misma lógica del resto de la anatomía, pero hemos tratado de armar en estas 16 actividades una manera un poco particular de estudiarlo, en que hemos ido y venido repasando vuelta a ver las estructuras como para hacer una retroalimentación que lo vayan repasando. Y esto además queda a disposición en el canal de YouTube y ahí ustedes lo pueden utilizar en secuencia y ir utilizándolo para ir estudiando. Por supuesto, esto no reemplaza al estudio, esto solamente es una guía para introducirlo al estudio. Ha sido eso y no, por supuesto que esto solo no alcanza para aprender neuroanatomía. Y por supuesto, a que le tengo que agradecer enormemente es a Pedro, a Pedrito Armendia, que es uno de nuestros auxiliares docentes, ayudantes alumnos de la cátedra, que de manera, esto saben que es una actividad libre por afuera, extracurricular de la cátedra, y Pedro desde el momento uno se puso a disposición y a trabajar, por eso yo te quiero agradecer, Pedro, y la buena predisposición y además la solidaridad para brindar este servicio docente que me parece que es indispensable. ¿Cómo le fue a Pedro en sus exámenes? No sé, no, en ese sentido, después que Pedro contará eso cuando haga su presentación. Así que, bueno, y por supuesto que esto, tanto Pedro como yo quedamos en contacto por cualquier ayuda que necesiten antes de rendir el final y ojalá que alguno, aparte, a pesar de ser un año bastante atípico, del todo atípico, ¿no? Bastante atípico, eh, se decidan incorporarse como ayudantes alumnos a la cátedra. Tanto Pedro como yo hemos empezado así, hemos empezado como ayudante alumno y bueno, hemos seguido estando en la cátedra. Así, sin más, vamos a empezar con la actividad. Antes de esto, y lo quiero poner en este momento para que quede continuidad en el material que queda grabado, yo cometí una omisión en la última clase, en la anterior, donde hablamos de meninges, y omití un tema que es muy importante, que es que las meninges también, también envuelven al nervio óptico. El nervio óptico, ustedes saben que si bien se lo llama nervio óptico, se considera como una expansión del sistema nervioso, que es como si fuera una parte del sistema nervioso central salida hacia la órbita, y eso también tiene su envoltura de meninges. Esto no es menor porque eso es una ventana, uno tiene desde la anatomía una ventana al sistema meningio. El líquido cefalorraquídeo tiene una presión más o menos de 20 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal que tiene el líquido cefalorraquídeo, y aumentos de la presión del líquido cefalorraquídeo pueden ser muy perjudiciales para el normal funcionamiento del sistema nervioso. El hecho de que el nervio óptico esté envuelto por aracnoides hace que lo que uno ve en el fondo de ojo, lo que uno ve, que esto que está acá en el fondo, esto es un fondo de ojo, yo fervientemente les aconsejo que por más que hagan cualquier especialidad,
tengan entre su instrumental un oftalmoscopio, inclusive cuando estén cursando, cómprense un oftalmoscopio que sale relativamente accesible y brinda muchísima información el fondo de ojo de un montón de cosas, no es solamente para el especialista en oftalmología. Bueno, le decía, esto que circule acá es cómo se ve la salida del nervio óptico al fondo de ojo. Esto se llama papila. Entonces la papila, que es como entra el nervio óptico junto con las ramas de los vasos oftálmicos, que ahora no importa, lo más brilloso es la arteria, lo más oscuro es la vena, está envuelto, y entonces la dura madre es como una ventana, la papila, a ver cómo está el líquido cefalorraquídeo, que está todo comunicado. Cuando aumenta, si en el caso hipotético que aumentara la presión dentro del líquido cefalorraquídeo, lo que se llama hipertensión endocraniana, eso se puede ver en el fondo de ojo. Fíjense qué diferencia hay entre la papila de arriba y la papila de abajo, como acá arriba en normal están los bordes bien marcados y acá los bordes están todos borrosos. Esto que está acá abajo se llama, es un edema de papila y sucede cuando, entre otras cosas, cuando aumenta la presión endocraniana. Entonces, el fondo de ojo, lo que uno ve en el fondo de ojo es la ventana para ver cómo está el sistema meningio, cómo está circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Por este detalle que les dije hace un rato, que el nervio óptico también está envuelto en meninges. Y el otro detalle en los niños y niñes, fíjense, discúlpenme que puse un niño con belleza hegemónica, pero bueno, es la que tenía el buscador. También en los niños, en los recién nacidos, como no está cerrada la osificación de los huesos frontales y parietales, queda este espacio que todavía es fibroso, que es la fontanela o mollera, ahí se puede tocar, se puede apreciar en los recién nacidos también cómo está la presión endocraniana. Se puede, un dedo, una mano de una persona que hace experto, que tiene experiencia, puede darse cuenta más o menos, arrimar si la presión está baja o alta, haciéndole el examen de la fontanela en los recién nacidos. Me pareció un detalle que, ya le digo, habíamos omitido en la actividad anterior, pero me parece que es muy importante porque esto sí es bien anatomía práctica. Estos dos elementos que le acabo de decir, la fontanela en los recién nacidos y el fondo de ojo, brinda información importantísima, es como una ventana clínica a cómo está el sistema meningio y líquido cefalorraquídeo. Ahora sí, vamos a hacer algunas consideraciones en términos de la irrigación del sistema nervioso. Primer dato que es indispensable tener en cuenta es que el sistema nervioso es un tejido aeróbico estricto, solamente puede vivir sin oxígeno 3 minutos. O sea, en 3 minutos, si hay una deprivación de oxígeno de más de 3 minutos, ya empieza a haber muerte neuronal. Y hasta este momento, noviembre del 2020, todavía no se ha conseguido que haya una regeneración neuronal. Hay un montón de líneas de investigación en ese sentido, pero del punto de vista clínico asumimos que la neurona que se murió no se recupera. De ahí que es de vital importancia entender cómo es la distribución de las arterias, la anatomía arterial y venosa del sistema nervioso. Otro detalle, el sistema que ahora vamos al final no sigue tanto la lógica anatómica de la arteria-vena satélite. Si bien las arterias del sistema nervioso del encéfalo tienen sus venas, tienen otra lógica, son venas más finitas, no es que uno ve una vena y una arteria como corresponde, como pasa en el miembro superior, por ejemplo, sino que son venas que están organizadas que en vez de seguir a la arteria, terminan en los senos venosos. Eso lo va a estudiar Pedro con detalle. La médula sí, sigue la lógica anatómica arteria-vena. Tienen, si bien son en planos distintos, pero las arterias medulares y las venas medulares no existen los senos meningios en la médula, y el drenaje venoso de la médula es por las venas regionales, salen por las venas intercostales,
salen por el agujero de conjunción, entran y salen por el agujero de conjunción las venas y arterias medulares. Las vénulas del encéfalo, entonces le decía, drenan en los senos meningios, que en su mayoría desembocan en la vena yugular interna. Eso lo va a hablar Pedro, como para decirle que la dinámica o la arquitectura vascular del sistema nervioso es particular. Entonces, las arterias del encéfalo provienen de los sistemas subclavio y carotidio, y las arterias de la médula provienen del sistema subclavio, intercostal y ramas directas de la aorta. Un detalle que tiene que ver con el primer punto es la autorregulación de la presión de perfusión. Por supuesto que esto es más un concepto que lo van a ver bien el año que viene en fisiología, pero para que tengan una idea, el sistema nervioso con una presión máxima, uno se toma, bien la presión que se toma, entre 6 o 7 de máximo, que sería 60 o 70 milímetros de mercurio, y 170 milímetros de mercurio, o sea, con esa enorme variación de presión, el cerebro, el sistema nervioso, es capaz de mantener el flujo constante. O sea, si la presión baja a 6, por ejemplo, de la máxima, todas las arterias del cerebro se dilatan y aumenta el flujo. Y si la presión empieza a subir cerca de 170, las arterias del cerebro se empiezan a cerrar para mantener siempre el flujo constante. Eso se llama autorregulación de la presión de perfusión. Es muy importante. Los dos tejidos que tienen eso es el cerebro y el corazón. Son los únicos dos órganos, o el sistema nervioso y el corazón son los dos únicos tejidos que mantienen. ¿Qué quiere decir? Que dentro de límites de rango fisiológicos o cerca de los fisiológicos, el flujo se mantiene más o menos constante. Ahora sí, vamos a empezar. Las arterias del sistema, el sistema nervioso, ahora vamos a ver encefálico, tiene doble irrigación. Por un lado, esta es una vista lateral del cuello, la arteria carótida interna entra directamente, ¿se acuerdan que no da ramas en la cara? Entra en el espacio retroestilio, acá está la apófisis estiloides, en el espacio retroestilio, sube la carótida interna y hace todo su recorrido intrapetroso dentro del temporal para aparecer en la fosa cerebral, en el límite anterior de la fosa cerebral anterior. Hay también algunas anastomosis entre la arteria cerebral carótida interna y carótida externa. Solamente les menciono la arteria angular, que es rama de la facial, que se anastomosa con la arteria oftálmica. Ahí puede haber una anastomosis, no lo vamos a tratar en esta parte, pero sepan que hay una anastomosis entre el sistema carótida interna y carótida externa. Y después el otro es el sistema subclavio a través de la arteria vertebral, que fíjense cómo está en este esquema, cómo es la arteria carótida interna en el espacio retroestilio, hace su recorrido, entra por el orificio temporal, aparece en el extremo anterior del peñasco y aparece en lo que sería entre la fosa cerebral anterior y media. Ya vamos a ver qué hace. Y después la rama de la subclavia, la vertebral, que hace todo su recorrido a través de la columna cervical por los agujeros transversarios, entra al sistema nervioso, al endocráneo, y se anastomosa con la del otro lado formando el sistema basilar. De esas dos arterias sale la irrigación de lo que es el encéfalo y la parte alta de la médula. La arteria carótida se divide en dos ramas principalmente. Una es la arteria cerebral media y otra es la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media se distribuye, es la continuación de la carótida interna,
y se distribuye por todo lo que es la cisura de Silvio, en la arteria silviana. Da una rama, enseguida da una rama superior y una rama inferior y va a ir a irrigar la región de parte del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo de la ínsula. Hacia adelante, la arteria cerebral anterior, la otra rama que da la carótida, de división de la carótida interna, se va hacia adelante y se aplica todo alrededor del cuerpo calloso. Está en íntima relación con el cuerpo calloso. Vamos a ver en un rato cómo se anastomosan con otras arterias, cómo forman el famoso polígono de Willis, y vamos a ver, pero lo más importante de todo esto es la distribución territorial. A mí lo que nos interesa es que se acuerden es la distribución territorial, que eso, las ramitas, una de más, una de menos, si no se las acuerdan, no importa tanto. Sí es muy importante acordarse la distribución territorial, siempre decimos lo mismo. Y fíjense cómo se aplica básicamente contra la parte superior del cuerpo calloso y ahí cómo irriga toda la cara interna del lóbulo frontal y temporal. Y del tronco basilar, ya vamos a volver sobre esto, sale la otra arteria, la arteria cerebral posterior, que va a ir a distribuirse en el lóbulo occipital. Fíjense en este esquema, en la imagen de su izquierda, cómo se distribuyen por colores, está pintado, cómo se distribuye territorialmente las arterias. La cerebral media, todo lo que es la cara lateral del cerebro. La cerebral anterior en la cara interna del cerebro. Después, ustedes fíjense exactamente qué parte de lóbulos, porque la distribución arterial no entiende de lóbulos. Los lóbulos son inventos nuestros que hemos de la invento de la sistemática de estudio. Es un recurso cultural académico, no es natural. No existen los lóbulos en la naturaleza y las arterias tienen territorial, son regiones. Y fíjense cómo la cerebral posterior va a irrigar el lóbulo occipital, la parte baja del lóbulo temporal, como todo lo que está pintado de gris, es la distribución de cada uno de los territorios. Y en la imagen de la derecha es interesante ver que además la cerebral media, que es esta arteria que viene por acá, la cerebral media que se distribuye por todo la cisura de Silvio, además llega a la parte, cómo llega a la parte lateral, pero fíjense cómo envía arterias, ramas profundas que van a ir a irrigar la región capsular. Todo lo que es las arterias estriadas o lentículo estriadas son arterias que salen de la cerebral media y van a ir a irrigar parte del tálamo, parte de la cápsula interna y el globus pálido. También esto se suma acá, el núcleo caudado está irrigado por ramas de la cerebral anterior. Pero lo más importante es acordarse que por la importancia, acuérdense que tiene la cápsula interna, que sus arterias son de la cerebral media. Acá tiene un esquema, otra vez, esto se lo dejo después, lo importante, no me voy a explayar en explicar esto que está muy claro. Después, cuando ustedes vean el material, si quieren hagan la captura de pantalla y fíjense qué territorios, qué áreas cerebrales funcionales, en este caso, irriga la arteria cerebral media, y fíjense qué es los territorios que irriga la cerebral anterior y la cerebral posterior. Acuérdense, cerebral media y anterior, carótida interna, cerebral posterior, sistema basilar. Sistema basilar.
¿Cómo se unen ahora el sistema carótida y el sistema del tronco basilar a través de las arterias comunicantes que es lo que forman el famoso polígono de Willis? Antes de eso, ¿cómo se forman las arterias, cómo se forma el tronco basilar? Fíjense, este es un esquema de ambas arterias. Esta es una arteria vertebral del lado izquierdo, esta es una arteria vertebral del lado derecho. Ya están dentro del cráneo, ya esto es dentro del cráneo, ya entraron en el espacio entre el occipital y el arco posterior del atlas, ahí se hicieron intracraneales. Cuando se hacen ni bien se hacen intracraneales, ambas arterias vertebrales dan las arterias cerebelosas posteriores e inferiores, las que van a irrigar del lado de abajo al cerebelo. Y antes de unirse dan otra arteria que es la arteria espinal anterior o medular anterior, que aunque diga medular, también le va a llevar irrigación al bulbo. No solamente irriga a la médula espinal, sino que también que le deja ramas al bulbo raquídeo. Se unen las dos arterias, forman el tronco basilar. Esto, para que se acuerde, esto más o menos es la protuberancia. Acuérdense que en la cara anterior de la protuberancia está el tronco basilar, y empiezan a dar arterias que dan cerebelosas anteriores, y estas arterias que son arterias pontinas, son todas ramitas para la protuberancia. Cuando llega a lo que sería el agujero, la región del agujero rasgado posterior, entrando ya alrededor de los pedúnculos cerebrales, fíjense que da la última arteria cerebelosa superior, da el tronco basilar y su rama terminal, que es la cerebral posterior. Y de la cerebral posterior, que esa era la rama que vimos que sale, vamos a ver esta otra imagen un poco más anatómica. Ven, acá tienen el tronco basilar, da hacia atrás la arteria cerebral posterior, y de la arteria cerebral posterior sale una anastomosis que se une con la cerebral media. Esta arteria es la comunicante posterior. O sea, ya hay una primera anastomosis entre el sistema carótida y el sistema basilar. Y la otra comunicante es la que está acá, que es la comunicante anterior. La comunicante anterior es una anastomosis. Esta anastomosis es muy variable, existe siempre, constante, pero es variable en su anatomía y en el lugar donde está. No siempre está en el mismo lugar, está un poquito más adelante, un poquito más atrás. Arterias son tortuosas entre las dos cerebrales anteriores. La comunicante anterior une las cerebrales anteriores, o sea, unen dos arterias del sistema carótida, y las comunicantes posteriores unen la cerebral media con la cerebral posterior, siendo anastomosis carótido entre la carótida y el sistema basilar. Les decía, esta arteria, la región de la comunicante anterior, es una arteria muy importante en la clínica, porque es una arteria muy variable y frecuentemente es lugar de malformaciones vasculares. Es bastante frecuente que la comunicante anterior tenga deformaciones que estén predispuestas a romperse, con lo que eso implica, ¿no? Con la complicación que eso implica. Bueno, acá tienen el esquema, lo que les decía: vertebral, basilar, cerebral posterior, comunicante posterior. Bueno, lo que estábamos hablando hace un rato, acá en el medio, para que se ubiquen, está la hipófisis, para que tengan una idea de dónde, de cómo está localizado en el sistema nervioso, ¿no? Bueno, lo que les decía hace un rato, acá está, ven, sumado cómo está la relación de lo que es el polígono de Willis con la región hipotalámica, con la región vinculada al tercer ventrículo. Fíjense, ambos
tubérculos mamilares, el tallo hipofisario, el quiasma óptico. Alrededor de todo eso se forma el polígono de Willis, que es el sistema que se llama vicariante, porque si está como reasegurada la irrigación, si se tapa alguno de estos ramos principales, la sangre puede redistribuir el flujo a través de las comunicantes y pese a tener una arteria tapada, asegurar la irrigación de todo el sistema nervioso. Y acá se agrega lo que les decía, la arteria medular anterior, que es la arteria que va por la cara anterior de la médula. Este es un esquema, fíjense, este es un preparado, como se ve, cerebelo, acá está la protuberancia, esta es la protuberancia, tronco basilar a los lados de la protuberancia, acá viene la unión de arterias vertebrales, esta arteria gorda que está acá abajo, la van a leer en los libros de clínica como PICA, que es la cerebral, la arteria cerebelosa posterior inferior, que es rama de la vertebral, acá está la espinal anterior, que es también rama de la vertebral, la cerebelosa anterior, que es rama ya del tronco basilar, todas estas que son las ramas pontinas, y acá arriba está la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior arriba de todo. En relación a las arterias de la médula, habíamos hablado que ya vimos cómo le llegan ramas del sistema vertebral. Y acá, fíjense que cómo las ramas de la arteria de las ramas intercostales. A la médula tiene una rama anterior, que pueden ser rama o de la medular o rama de la aorta, que ya vamos a ver en detalle, y dos arterias medulares posteriores, que en general son ramas que aportan las arterias intercostales. Los ramos intercostales entran por el agujero de conjunción y se transforman en dos ramas posteriores. Hay una arteria medular anterior y dos arterias medulares posteriores que se anastomosan entre sí, tienen un arco como una corona arterial que rodea toda la médula. Hay una arteria que es rama directa de la aorta, que es rama directa de la aorta, que es una rama muy finita, que es muy variable su origen, sale de la aorta y puede salir más o menos entre C7 a una altura variable, o a la altura de C7, perdón, estaba diciendo a la altura de C7, miren, no está el callado de la aorta todavía, digo, a la altura de T7 y T11. A esa altura, entre T7 y T11, puede salir una arteria medular de la aorta que va a contribuir a formar la arteria medular anterior. ¿Por qué le nombro esta arteria de nombre raro? Porque a veces enfermedades de la aorta torácica pueden tener complicaciones medulares. ¿Por qué? Porque se tapa esta arteria, si se enferma la aorta torácica, se tapa la arteria medular anterior, esta de Adamkiewicz, y puede tener complicaciones vasculares de la médula. No me importa que se acuerden el nombre, sepan que hay una arteria medular anterior que está saliendo a niveles variables de la aorta torácica. Eso es cuanto tengo para contarles de las arterias, lo más importante de las arterias del sistema nervioso. Ahora Pedro, en 10 minutos más o menos, le va a resumir las venas del sistema nervioso. Yo ya dejo de compartir y yo me muteo y lo dejo que Pedro haga su magia definitiva. La última. Bueno, muy bueno, Mario. Vamos ahora con, siempre aparezco el último, con drenaje venoso.
¿Cómo andan, chicos? Los saludo. Ahí vamos, entonces. Bueno, como habíamos visto un poco, el drenaje venoso del sistema nervioso central tiene mucho que ver con la configuración de las meninges, sobre todo con la dura madre. Recordamos que de las tres meninges, la dura madre se va a ir a desdoblar y el drenaje venoso, que va a salir del cerebro, por así decirlo, por el lado del cerebro, va a ingresar a este desdoblamiento y va a discurrir la sangre a través de este desdoblamiento. A esto se lo llama senos venosos. Y vamos a encontrar un montón de senos venosos a lo largo de esta clase. Y vamos a ir nombrando en su drenaje. Y también la implicancia que tiene con la granulación aracnoidea, cómo va a llegar aquí el líquido cefalorraquídeo. Bien, recordando un poco, nosotros encontramos algunas venas que van a ser directamente, no desde la ura madre, sino por el lado de la aracnoides, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar, primero, una serie de venas. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes, todo esto. Vamos primero a nombrar algunas partes, algunas venas que tienen que ver que son las más cercanas al sistema nervioso central, ¿sí? Que me parece a mí que estas quizás es menos importantes en relación a que ustedes aprendan las que tienen que ver con la del seno, la de los distintos senos, ¿bien? Entonces, dentro de estas, nosotros vamos a encontrar una principal estructura, ¿sí? Esto es como estructura general, que ya de por sí se los voy adelantando, donde encontramos primero a este gran arco que vemos acá, que es el seno sagital superior, ¿sí? Que se va a dirigir desde el lado del cerebro, todo superior hasta posterior a la protuberancia occipital interna. Desde allí se lateraliza el drenaje en el seno lateral, justamente. Luego cambia de rumbo hacia el seno sigmoideo y finalmente va a llegar a la vena yugular, ¿sí? Ahora igual después lo vamos a volver a repetir. También acá por el lado vamos a ver a la vena cerebral superficial o la vena lateral haciendo una correlación con la arteria cerebral media, por así decirlo. Ahora ya lo vamos a ir viendo. Entonces, acá tenemos también desde el lado interno al seno sagital superior y vamos a tener que llegar acá, que es a la prensa de erófilo o a la confluencia de los senos de los senos laterales, ¿sí? Y a este también se le suma que llega acá una otra afluencia desde inferior, que es del seno occipital, ¿sí? Entonces llega del superior, el seno longitudinal superior, llega desde inferior el seno occipital, y desde anterior va a llegar el seno sagital inferior, que cuando se une acá con esta vena, no es un seno, es una vena, que es la vena magna, esta va a drenar todo lo que es el sistema nervioso central, siendo una vena, sobre todo el tronco del encéfalo, va a llegar a confluir con el seno sagital inferior y esta va a conformar entonces el seno recto. Y el seno recto es quien llega desde anterior a esta gran confluencia, que hay una gran cantidad de sangre porque llegan en total 3 senos, uno desde superior, otro desde anterior y otro desde inferior. Seno longitudinal superior, seno recto y seno occipital. De ahí se va a lateralizar, como hablamos. En esta imagen lo que les quiero mostrar es un poco fíjense, es un corte sagital y ustedes tienen aquí llegando en la protuberancia occipital. Aquí se encuentra la confluencia que recién hablábamos con el seno sagital superior, el seno occipital y el seno recto. Hoy habíamos hablado que al seno longitudinal inferior, que llega aquí, le va a estar llegando esta gran vena que es la vena magna, ¿sí? Que esta quizás es la que más se tienen que acordar. De acá para acá se tienen que acordar menos, pero sepan que está. Y vamos a nombrar las venas importantes. Estas van a ser
las venas cerebrales internas, que se meten entre las estructuras de los tálamos, ¿sí? Por encima del mesencéfalo. Y después tenemos lo que serían las venas basilares, ¿sí? Las venas o basales, que van a ser en total dos, una de cada lado, ¿sí? Ahora vamos a ver en otra imagen, que se van a dirigir todo primero por el lateral del mesencéfalo y después por toda la cara inferior del cerebro, ¿sí? Y van a dar ramas, las ramas análogas a lo que serían las cerebrales anterior y media. Y bueno, y aquí va a dar las cerebelosas y con las que tienen que ver con el tronco del encéfalo, que no tienen mayor relevancia. Entonces, acá una vista inferior, esta es la gran vena magna o de Galeno, y aquí es donde vemos las venas basilares, ¿sí? O basales, y cada una va a dar, o va a estar drenando las venas mediales y las venas anteriores, ¿sí? Y aquí fíjense cómo se replica un poco el esquema, y además la vena media se va a estar anastomosando con la que hoy habíamos visto. Fíjense, la vena media, así como la arteria cerebral media, se mete por la cisura de Silvio y va a dar una anastomótica con la sagital superior, ¿sí? Entonces ahí fíjense cómo se concadena todo. Se mete por acá la cisura de Silvio y llega con la vena anastomótica al seno sagital superior. Fíjense cómo da toda la vuelta. Ven, va todo por acá y acá el seno sagital superior en la confluencia. Bien, eso es lo que más le tengo que decir. Me interesa más que veamos los senos, entonces. Los senos que son estructuras de drenaje venoso relacionados a la dura madre, tenemos el seno sagital superior, el inferior, acá el seno recto, y ahora fíjense cómo van a empezar a partir desde la confluencia, se va a dar el seno lateral que después se vuelve sigmoideo. Fíjense como el seno lateral en determinado punto por encima del temporal o digamos, hacia el superior y por detrás del temporal, se va a tener una forma de S hasta que llega al agujero rasgado posterior. Y ahí se va a volver, se va a transformar en la vena yugular. Pero antes de esto, si nosotros pasamos este corte sagital a un corte más transversal y lo amplío, y nosotros estamos aquí. Este es el seno recto y esta es la vena magna que está cortada. Esta es la gran confluencia y aquí los senos laterales. Entonces, fíjense cómo acá encontramos, lo habíamos visto en la anterior clase, la tienda del cerebelo. Y vamos a encontrar toda una estructura hacia anterior, en la base del cráneo, que van a ser el seno cavernoso. Del seno cavernoso, que es una gran pileta de sangre venosa, va a estar rodeando todo lo que es la silla turca y a la hipófisis, ¿sí? A todo alrededor. Bien. Y esta va a drenar para llegar al sistema yugular por dos senos que van a correr a lo largo del peñasco del temporal de la región petrosa del temporal, que son los senos petrosos superior, que es este de aquí, y este va a ser el seno petroso inferior. Bien, seno petroso superior y el seno petroso inferior. Fíjense cómo el seno petroso superior cuando llega, lo podemos ver de este lado, llega al punto donde el seno recto se transforma en sigmoideo. Y el seno petroso inferior va a llegar por abajo, más hacia inferior, y cuando llega y se junta con el seno sigmoideo, se va a terminar formando la vena yugular. Todos estos salen desde esto que es el seno cavernoso, que ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, el seno cavernoso va a estar drenando todo esto sobre todo de tres venas, ¿sí? O tres conjuntos venosos. Una es la vena oftálmica, desde anterior, que entra por la hendidura esfenoidal. Otro es el seno esfenoidal o esfenoparietal, que es este de acá, de ambos lados. Y otro va a venir de el seno, el plexo, no me acuerdo el nombre,
esperen que hago trampita, el plexo venoso basilar, disculpen, me tengo que fijar. El plexo venoso basilar. Entonces, recordamos los tres: la vena oftálmica, el seno venoso esfenoparietal y el basilar. Estos tres van a llegar al seno cavernoso, que es una gran estructura, y después con los senos petrosos se van a ir a moldar para formar la vena yugular. Acá repasamos de nuevo lo mismo, ya lo vimos en el anterior, pero de nuevo vemos la estructura, como vemos de superior a inferior, una mayor dimensión. Aquí no vemos la dimensión superior-inferior y en esta sí. Y fíjense cómo termina cubriendo casi toda la hipófisis y además toda la relación que ya vimos con la arteria carótida interna y con los distintos nervios de los pares craneales. ¿Bien? Entonces, y acá también podemos ver la relación, esto azul, con la carótida interna cuando ingresa y después da, digamos, se dirige hacia posterior. Entonces, podemos ver cómo, acá en esta imagen podemos ver la relación de todas las venas y también con los senos. Entonces tenemos seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, conformando la hoz del cerebro, remarcándola. Llegando acá, la vena magna que drenaba todo el sistema nervioso central. Llega la confluencia de los senos, con el seno occipital inferior, también. Y ahí se vuelven los senos laterales, ¿sí? Que también lo podemos ver del otro lado. Y de los senos laterales van a llegar los senos petrosos superior e inferior, superior aquí e inferior acá, que llega del seno cavernoso. Y ahí se termina conformando la vena yugular, que va a estar recorriendo en el paquete vascular del cuello. Y acá fíjense cómo le saco los rayos X y tenemos los distintos senos de la dura madre y entre ellos todo lo que es el drenaje venoso. Y acá lo que hoy nombraba un poco Mario, como tenemos las venas espinal anterior y posterior más hacia interno, y después como de ellas emergen, cómo se drena todo, y por fuera, como tenemos todo un plexo vertebral interno que va a estar rodeando a la médula y se encuentra por fuera de la dura madre. Y no mucho más. Y bueno, eso, Mario, no sé si quieres agregar algo. Sí, estaba muteado. Está perfecto. Lo más importante de las regiones, de todo lo que dijo Pedro, que está perfecto, la relación de que el seno cavernoso drena la vena de la órbita, de la sangre venosa de la órbita. Eso es un detalle muy importante, porque van a ver que todas estas son ventanas que les da el sistema nervioso hacia afuera. Como hoy les contamos al principio de la papila, del fondo de ojo, acá pasa más o menos lo mismo. El seno cavernoso trae la sangre de la órbita y cuando hay el seno cavernoso, la trombosis del seno cavernoso es una situación relativamente frecuente y uno lo puede sospechar por la alteración del drenaje venoso de la órbita. Antes de terminar, permítanme que les comparto algunas imágenes como para ir terminando. Ahí, eso. Esto vamos a hacer como una visita guiada rápida, porque el objetivo es hacer pie en lo anatómico. Esta es una tomografía, una angiotomografía, donde al paciente se le inyecta una sustancia de contraste y después se reconstruye todo lo que es las arterias. Esto después por técnica de sustracción se puede sacar todo lo que no es arteria y dejar en 3 dimensiones todo el árbol arterial. Eso en el hospital que yo trabajo en Berazategui, en nuestro hospital público de Berazategui, Levita Pueblo, el tomógrafo es capaz de realizar estos estudios. O sea, no es que es un estudio
una técnica relativamente accesible. Fíjense, acá está la carótida, fíjense cómo la carótida interna entra, hace este circuito, este codito que está acá, es el recorrido intrapetroso, y acá aparece la que se va hacia la línea media, es la cerebral anterior, y la que se va hacia afuera es la cerebral media. Y por acá atrás viene la arteria vertebral que entra al cráneo, se une con la del otro lado y forma el tronco basilar, y acá arriba está dando las ramas de la cerebral posterior. Acá abajo, fíjense cómo se está planificando parte de la espinal anterior, rama de la vertebral, y estas son ramas cerebelosas. Esto es lo mismo, pero esto es una arteriografía, pero en el tiempo venoso, o sea, se inyecta por la arteria y después pasa a la vena, esto es el tiempo venoso. Esto que está acá es posterior, esto es posterior y esto es anterior. Fíjense cómo esto parte del tiempo arterial y cómo en el tiempo venoso las vénulas desembocan en el seno longitudinal superior. Este es el seno longitudinal inferior, acá abajo está formando. Esto que está acá es el seno recto, y fíjense cómo de los senos laterales forman la vena yugular interna. Y acá se ven, fíjense, acá ven con un poco de detalle cómo se ve algunas granulaciones de Pacchioni o las granulaciones aracnoideas, que son las que llevan el líquido cefalorraquídeo a la vena. Lo mismo, pero esto es una típica arteriografía clásica. Bueno, ahí tienen, no les voy a escribir, fíjense, después si quieren hagan captura de pantalla o frisen la imagen, y cómo se ve, ahí está referenciada cómo se ven cada una de las arterias. Acuérdense que la arteria cerebral anterior pega toda la vueltita por el cuerpo calloso, y la arteria cerebral media, la 6, se va hacia afuera y hacia atrás por la cisura de Silvio. El polígono, cómo se forma parte del sistema basilar, perdón, acá tienen. El sistema, esta arteria es la vertebral, el tronco basilar, la cerebral posterior, y todo esto que viene para acá atrás es parte de la comunicante posterior. Esta ya no es vasculatura, pero fíjense cómo se ven los elementos del sistema nervioso que lo estuvimos viendo durante todas las actividades, cómo se ve a través de una resonancia, cómo se ven muy bien todas las estructuras intracraneales. Ustedes acá, por supuesto, son capaces de describir y encontrar cada una de los elementos. Lo único que le comento es que todo esto es el espacio que hablamos en otra actividad, entre el espacio que queda entre el sistema nervioso y la dura, que es la cisterna magna. Acá tienen a la derecha una resonancia, a la izquierda una tomografía, la diferencia entre las definiciones de un corte axial de sistema nervioso, de cerebro. Bueno, fíjense cómo se ve el tercer ventrículo acá, las prolongaciones frontales y occipitales de los ventrículos laterales, el trígono y el septum pellucidum, acá está el tálamo y todo lo que es el caudado, y acá el lenticular, y todo este espacio que está acá, que es la cápsula interna. Esto mismo, pero en un corte coronal, como se ve bien, acá está el septum pellucidum, el trígono y el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Acá están parte de la prolongación temporal del ventrículo lateral. El espacio, fíjense lo que está marcando, cómo se ve con detalle el hipocampo, el hipocampo como se ve ahí en la quinta circunvolución temporal. Bueno, acercamiento a la cisterna magna.
lo que habíamos visto, distintos momentos de una resonancia magnética donde se ve el canal raquídeo, todo esto que está por detrás de los cuerpos vertebrales es el canal raquídeo. Esta es una medulografía, se inyectaba sustancia de contraste dentro de, esta es una técnica que ya no se utiliza, dentro del canal raquídeo, y después se veía la médula, el filum terminal, las raíces. O imágenes patológicas que ya lo habíamos visto, fíjense, esta mancha blanca dentro del cerebro es sangre, esto es una hemorragia, si está dentro del cerebro se llama subaracnoidea. Fíjense este detalle en lo que sería la región silviana del lado derecho, acuérdense, esta es la derecha del paciente y esta es la izquierda del paciente. Fíjense, está borrado, esto es porque tiene un infarto, porque seguramente se le ha tapado la arteria cerebral media. ¿Ven cómo está bien delimitadita, bien delimitada la región que deja de tener sangre, bien como oscura? Esto es un tumor en el cerebelo, como se ve una masa en el cerebelo, en el lóbulo derecho del cerebelo. Más imágenes para que vean, después vean ustedes en su privacidad, hacer el detalle de qué estructuras se ven ahí. Ya habíamos repasado imágenes de hidrocefalia, y esta última, que es, fíjense, un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Fíjense cómo el disco intervertebral se ve que está protruyendo y apretando el contenido raquídeo. Esto es una hernia de disco que seguramente depende a la altura que esté comprimiendo qué síntomas va a dar. Otra vez se recupera la información del principio, donde vimos las metámeras medulares. Muy bien, hasta acá hemos llegado. Les dejo las últimas, que estas no van a tener, no las vamos a poder chequear, porque esta es nuestra última actividad. Cómo se irriga la cápsula interna, cómo se forma el polígono de Willis, cuáles son las afluencias del seno cavernoso, o sea, cómo se forma el seno cavernoso, y ahí tienen abajo un problema, una situación clínica, un hombre de 65 años, obeso, tabaquista e hipertenso, consulta por un control de salud, quiere ir a su médico o médica para que le digan cómo anda. Lo empiezan a estudiar, qué sé yo, y terminan diagnosticándole que está casi tapada la arteria carótida interna derecha, está casi tapada, crítica. A pesar de su obstrucción, nunca tuvo ningún síntoma, totalmente asintomática. ¿Cuál es la razón anatómica de esta evolución? Bueno, yo acá voy a dejar, yo les agradezco a los que estuvieron acompañándonos en directo y a los que estuvieron viendo estas actividades por YouTube. Esperamos que les haya sido de utilidad, y por eso le ponemos el año 2020, esto va a ser el año de la pandemia, que nos obligó a repensar y a redefinir nuestro trabajo. Yo, en mi nombre, y por supuesto ahora Pedro, les agradece y quedamos a su disposición. Una preguntita, Mario. Sí, sí. La autoevaluación que van a subir quizás en el Classroom, dijiste, ¿va a tener respuestas? Porque está bueno cuando uno lo hace después saber si fue correcto o no.